pueden ser polos de mi función y pueden generar la respuesta transitoria que yo necesito de mi función, ¿sí? Entonces ahí viene la segunda parte, que es utilizar eso para compensar un sistema, para controlarlo al sistema. Como esto léanlo después ustedes, yo no lo leo porque no tiene mucho sentido que lea algo que está en la fórmula, ¿no? Sí es importante recalcar que siempre un zeta de mayor o igual a 0,5 es bueno para un sistema de control, pero el otro lo van a leer que puede servir para algo. Vamos a suponer que yo tengo este sistema de control y vamos a ver la primera forma de utilizar el lugar geométrico de las raíces para hacer que el sistema haga lo que yo quiera. Es decir, para compensarlo, que eso es lo importante. Yo quiero compensar mi sistema de control. Entonces, la primera forma es ver si únicamente poniendo un amplificador puedo hacer que mi sistema funcione. ¿Saben dónde es muy válido eso? Por ejemplo, cuando yo quiero disminuir el error estado estático, estado estacionario, de posición. Ustedes se acuerdan que el K era el error que tenía un sistema de orden cero, es decir, que no tenía integradores. Entonces yo variando la ganancia, puedo achicar el error hasta un lugar que sea accesible y no tuve que poner ni un PID, ni un PI, nada de un controlador raro, directamente lo hice con ese método. ¿Está bien? Entonces, vamos al tema más fácil, que es cambiando la ganancia. ¿Cómo funciona eso? Tengo mi lugar geométrico de las raíces, ustedes ya saben cómo hacerlo, de mi función inicial, y veo cuáles son los requisitos de mi sistema. Nosotros hasta ahora únicamente aprendimos esto, entonces al inicio que le digan o le diga otro requisito, pero acá me van a dar, cuando yo tengo que aplicar la compensación por lugar de raíces, las especificaciones del sistema van a venir dadas en función de la respuesta transitoria, o sea, el zeta, es decir, el amortiguamiento, el omega n, el sobrepaso, el tiempo de subida. Todo eso son datos que me pueden dar para decir cómo yo puedo o cómo yo debo hacer que mi sistema se comporte una vez que esté controlado, ¿sí? Yo con esos datos yo tengo pasos bien específicos para ver cómo lo voy a compensar. Primero, vamos a tirar siempre la más fácil. Eso hay que hacerlo siempre, simplifiquen. Entonces, hacemos lugar geométrico de las raíces y vemos si simplemente variando el valor de K yo puedo conseguir que mi sistema se comporte como necesito. Por ejemplo, si yo para este sistema de control me piden que el zeta sea de 0,6, este sistema seguro no la cumple porque ya saben que es mayor que 1 porque es sobreamortiguado. Entonces voy a agarrar, como solamente me piden el zeta, yo hago el lugar geométrico de las raíces de este sistema y me voy a mirar cuál es el valor de zeta que cumple con el requerimiento del cliente, o mío, para quién va a hacer lo que voy a hacer. Entonces voy a mirar, cuando ustedes ponen el grid on en MATLAB o en SYLAB, esto que están viendo acá, cada uno de estos elementos es una recta de zeta constante. Entonces 0,6 va a estar más o menos por acá. Intercepta acá. Quiere decir que como este sistema en particular no me pide nada más que el zeta, yo simplemente, fijándome qué valor de ganancia tengo acá, o que necesito para que mi polo arranque ahí, ya solucioné el problema del compensador. Entonces, ¿qué hago? Marco el lugar de trabajo. Y una vez que marqué el lugar de trabajo, busco cómo hacer para cumplir. ¿Cómo hago para cumplir con el requisito de ganancia? ¿Y eso cómo se hace? A ver, lo escucho un poquito porque ya lo saben hacer eso. Mido la distancia que hay entre cada uno de los polos, o puedo calcularlo también de forma numérica, a través de los módulos, porque cada uno de los polos originales yo los tengo a los módulos. Mido la distancia que hay cada uno de los módulos, de los polos a ese punto y de los ceros, etcétera, y hago que ese punto cumpla con el K igual a 1. ¿Sí? Fíjense, este es el mismo lugar de raíz impreso de MATLAB. Ojo, cuando imprimen de MATLAB o SYLAB que tienen un problemita de escala, tienen que asegurarse que la escala de la ordenada y la abscisa sea lo mismo, sino que miden cualquier cosa lo que miden. Entonces, toman la distancia, toman todas las mediciones. Sí, acá yo tracé con un ángulo. Si ustedes tienen el zeta, acuérdense que el coseno de
del ángulo es igual a zeta. Entonces con eso saco el ángulo, tiro la recta en el papel y mido la distancia que hay o cuánto aporta cada polo a ese punto. Y obtengo el valor de K que hace que ese sistema trabaje en ese punto. Entonces yo tengo el K por, en este caso no tenía ni un 0, dividido el módulo de cada uno de los polos me tiene que dar 1 para que ese punto sea el lugar de raíz ahora. ¿Sí? O sea, cuando yo ponga ese valor de K, mi sistema va a trabajar en ese lugar. Obtengo el valor de K, en este caso me dio 6,77 y reescribo, fíjense cómo dio la salida. Reescribo mi función de transferencia con el valor de 6,77. La respuesta de mi sistema compensado, fíjense que es la línea roja, con respecto al sistema sin compensar, que es la azul, es el resultado de simplemente poner la ganancia necesaria para que el polo actual sea ese. Un modo de verificar eso es lo que yo hice acá. Estos eran los polos cuando K valía 1. Acá se encontraban los polos y el 0. Ahora, cuando K le puse el valor que yo calculo para que trabaje en ese lugar, fíjense que el polo y el 0 se modifican, y si ustedes, o sea, perdón, los polos y 0, no hay un 0, la ubicación de los polos cambia, y si ustedes calculan el zeta que se da en este punto, en cada uno de estos polos, que ese zeta correspondería al ángulo, van a ver que va a ser 0,6 y pico, ¿no? Acá está mal escrito porque, bueno, puse 44 y era 6,77, no importa. Eso después lo corrijo. Pero este sistema funciona, fíjense que hay, MATLAB tiene la opción de que ustedes marquen un punto en la recta, y fíjense que con el MATLAB la ganancia me da que es 6,88, para que este sea el lugar actual de la raíz. Esa es la forma más fácil de compensar un sistema. Agarro, fijo el polo en el lugar de raíz, si pasa por ahí el lugar de raíz, y calculo el valor de K. Ya le pongo un amplificador a mi sistema de control. Con ese amplificador obtengo la respuesta que quiero del sistema. Esa es la forma más simple. ¿Cómo se hace? Se mide o se calcula numéricamente. Entonces logramos que un sistema que se comportaba así de fiero, simplemente cambiando la ganancia, lo llevé a lo que querían, que era una condición de zeta de 0,6. Esa es la forma simple, y para aquellos casos en donde lo único que me pidan sea la variación de la constante de amortiguamiento, o me pidan que crezca más rápido el sistema, o sea, que sea más rápido, etc. Preguntas. Son un montón, así que hablen, manden chat y vamos a tratar de... Porque después pasamos a otro compensador que también es fácil, que sería el segundo método de compensar. Primero veamos este. ¿Hubo algún problema? ¿Hay algo que no entiendan? Si siguieron el tema del lugar de raíces y lo entendieron, si no, vemos qué falta que entiendan. No se preocupen. Okay. Sí. Ah, no, creo que sí subí, Pedro. A lo mejor lo puse en un solo grupo, pero yo creo que sí subieron dos. Sí, ahí estábamos hablando en el grupo de WhatsApp que en el 5R1 no está. Ah, bueno, Aquí entonces es. me faltó en uno, perdón, ahora lo subo. Tienen el WhatsApp 24/7, como dicen ahora. ¿Por qué no manden, no me avisan antes? Porque a veces se me complica, son dos cursos que son más o menos iguales, las dos aulas virtuales, y se me olvida. Estoy viendo la pregunta, al compensarse, no, es que justamente, Pedro, ese sobrepico se da porque vos tenés un zeta menor que 1. Acordate que en los sistemas de segundo orden o en los sistemas donde el polo dominante es complejo conjugado, según el valor de zeta se te va a producir siempre un sobrepico. Y en este caso es un sistema subamortiguado. Así es, Francisco, lo que decís es cierto. El sobrepaso hay en aplicaciones que no se puede tolerar, y en ese caso tenemos que ir a un sistema críticamente amortiguado, es decir, con un zeta igual a 1,
que está justo en el momento en donde lo más rápido posible, pero sin sobrepaso. Por ejemplo, esos sistemas pueden ser máquinas fresadoras. Un sobrepaso en una máquina fresadora es intolerable porque me arruina la pieza. Y así como ese hay otros ejemplos, ¿no? ¿Se entendió, Francisco? Sí, profe, justamente fue el ejemplo que dijo la semana pasada. Entonces, Sí, por eso. porque el más sencillo de entender, porque Sí, uno sí. se piensa que, bueno, estaba fresando y te pasaste, ya está. No No va a tener necesito. las mismas medidas. Entonces es importante aumentar la velocidad para que te salgan más piezas por hora, pero que sean las piezas que querés, no otra cosa. Exacto. Entonces tenés que ir a un críticamente amortiguado. Ese es lo ideal. Pero siempre prefieren tener un sobreamortiguado para no quedar muy al borde, porque te cambia algún parámetro de tu sistema, qué sé yo, la mecha se desafiló o alguna cosa de esa y te podés pasar, si estás muy al borde, te pasás y ya empezás a hacer macana con las piezas. Bien, entonces para este caso de compensación por cambio de ganancia no hay ningún problema, ¿no? ¿O alguien tiene problema con eso? Que levante la mano, como quien diría. Bien, fantástico. Bien, fantástico. Así que vamos a seguir adelante. Esto ya lo vimos. Tac. Ahí conseguimos un sistemita más lindo. Y con los polos pueden ver dónde está ubicado el nuevo polo. ¿Ve cómo cambia? Este era el lugar, si yo aplico, o sea, obviamente yo agarro, ya no GDS, sino hago la función de lazo cerrado, que este es el resultado, con una realimentación unitaria negativa. Esta sería la función de transferencia de todo el sistema. Fíjense que en este caso tengo estos dos polos que corresponden al primer sistema, ¿sí? Cuando yo aplico la ganancia, tengo estos dos polos que se corresponden con el cita que nosotros estábamos buscando. Este 344 es un 677. ¿Saben por qué el 344, no? Porque cuando lo hice, no me fijé en que hayan salido en escala, la ordenada y la abscisa. Creo que imprimí como 7 veces hasta que dio la escala. Entonces cuando me di cuenta que estaba mal en escala, bueno, pero ya me olvidé de cambiarlo en la filmita. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. Fíjense acá cuando ustedes ponen el MATLAB, eso también está bien que lo vean, hasta le dice el sobrepaso y toda la historia, cómo va a funcionar. Vamos a ver qué pasa de que, si por ejemplo, en lugar de tirar ahí, yo pido, o me piden en realidad, que el polo se encuentre por acá. Si yo pido que ese polo, o sea, obviamente se encuentra uno ahí, se va a encontrar otro acá, ¿no? Siempre tengan en cuenta que son polos complejos conjugados. Si a mí me piden eso, es imposible que yo con un compensador de ganancia logre hacer pasar por ahí la curva. No tengo forma. Porque ¿qué problema tiene ese punto con respecto a los puntos que están en la curva? O sea, en el lugar de las raíces. Ese punto no cumple con la condición de fase o de ángulo. Si no cumple con la condición de ángulo, no hay forma, por más ganancia que le ponga, de que ese punto se convierta en un lugar de raíz. Entonces, o sea, ¿qué hicimos antes? Utilizamos la propiedad de aquellos puntos que se encuentran en el lugar de las raíces, que cumplen con la condición de fase, los utilizamos para el sistema. Ahora el problema es que este nuevo punto no se encuentra o no cumple con la condición de ángulo. Al no cumplir con la condición de ángulo, como les dije antes, no hay ganancia, porque la ganancia mía, ¿qué hace? Hace que este polo se vaya para allá y que estos dos vengan por acá. Pero no puede hacer que este polo se comporte, o sea, parte del lugar de las raíces. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de ángulo. Entonces, si mis requerimientos generan que mi polo seleccionado no se encuentre en el lugar geométrico de las raíces, tengo que agregar un compensador
que me modifique el lugar geométrico del sistema total. Antes de eso es como cuando yo tengo esto, ¿qué hago? A ver si tengo un diagramita, me falta el diagrama general. Pero no importa, ¿qué estoy haciendo acá? En realidad esto, si esto era mi planta, vamos a suponer que yo tenía mi planta GDS, cuando yo digo que compenso por ganancia, lo que estoy haciendo, estoy agregando un amplificador acá. ¿Sí? Bueno, ahora en lugar de un amplificador voy a poner todo un compensador. Voy a poner un compensador que me modifique el lugar geométrico de la raíz. Que cambie por dónde pasan, o sea, que me habilite nuevos puntos que antes no cumplían con la condición de ángulo, que ahora cumplan con la condición de ángulo. ¿Sí? Ese compensador que se diseña para modificar la ubicación o el brazo del lugar de raíz se llama compensador en adelanto, porque le suma un ángulo al sistema. Siempre se va a presentar de esta forma. Primero aparece un 0 y después aparece el polo. Estos dos elementos son nuevos, no estaban en mi sistema original, y yo los voy a agregar a través de algún dispositivo que puede ser mecánico, pero nosotros electrónico. Olvídense que el compensador lo vamos a hacer con operacionales, o en el mejor de los casos ahora lo voy a hacer con un microcontrolador. Pero voy a hacer eso, voy a agregar un 0 y un polo que antes no estaba en mi sistema, voy a agregarlo al sistema. Esta es la forma que tiene el compensador genérico, donde Kc es la ganancia del compensador y el alfa es la distancia o la diferencia que hay entre la ubicación del polo y el 0. Es decir, el compensador este es un sistema polo 0. Tiene un 0 y un polo. Y la separación entre ellos es el ángulo que me va a aportar. ¿Sí? Acuérdense, esto lo puse como para que se acuerden, que la condición de fase era la resta entre los ángulos de los ceros menos los ángulos de los polos. Por lo tanto, en este caso, entre el 0 y el polo, voy a tener la fase que voy a sumar a mi sistema. Para que ahora ese punto que antes no era punto de lugar de raíz pase a ser lugar de raíz. Para eso vamos a generar pasos muy, muy simples y siempre son iguales. ¿Sí? Y se hace siempre de la misma forma. Pueden poner, en caso de que tengan que poner demasiada compensación, pueden poner hasta 2 compensadores. ¿Sí? Y si no, ya pueden agregar un PID donde agregan polos, agregan 0 y modifican el lugar de raíz. Pero por ahora vamos a concentrarnos en el compensador por adelanto. Entonces, para realizar estos pasos es bastante sencillo. Primero trazan el lugar geométrico de la raíz del sistema original, es decir, que no tenía compensador. Después van a poner el polo en donde ustedes quieran que funcione. ¿Sí? Vamos a usar el método de bisectriz, que es un método específico para determinar la ubicación del polo y el 0. Y con eso vamos a obtener mi compensador. Entonces, vamos a empezar con este sistemita que está ahí. Pero ahora, en lugar de decirme, dame un zeta de tanto, no, yo quiero que el polo dominante del sistema se encuentre en -3 más -3 y o j, como quieren llamar. Es decir, ahora yo ya soy más caprichoso, ahora no solamente le digo quiero un zeta, sino a mí no me importa tu lugar de raíz, yo quiero que este sistema trabaje acá. Eso es lo que yo quiero, que trabaje en ese lugar. Entonces, para que trabaje en ese lugar, y si mi sistema venía por acá, eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, en el caso de que el punto de diseño no pueda ser alcanzado con el lugar de raíz original, tengo que usar lo que se denomina compensador en adelanto. Profe, una pregunta. Sí. Eso obviamente sacando el tema de que habíamos primero modificado a través de la ganancia. Ahora no, directamente acá no se pudo. Bien, por eso. Directamente trabajamos con el que eso sería la suplantación del amplificador que se pondría en el sistema. Son 2 métodos diferentes. Primero yo pruebo rápido si puedo con la ganancia. ¿Cómo pruebo? Miro en el lugar de raíz.
Si no puedo con la ganancia, listo, olvídate de la ganancia y vamos a trabajar con el compensador. Listo, olvídate de la ganancia y vamos a trabajar con el compensador. Listo, profe. Completo, porque todo el compensador completo vas a ver que incluye una ganancia también, acordate, mira acá tenés la ganancia, esta ganancia que está acá, está incluida en el compensador. Bien. Entonces, ganancia, listo, no anduvo, pam, ahora nuevo, sin ganancia, con el compensador. Listo. Eso ya era por eso, era justamente soslayando el tema de que ya la ganancia no daba, no podía lograr el lugar de la raíz. Exacto, la ganancia no podía conseguir que mi punto de trabajo sea el que necesito. Esa Perfecto. es la forma. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? No, profe. Perfecto, perfecto. Si no, manden en el chat, o sea, tratemos de interactuar un poco para que ganen más en la clase. ¿Está bien? Porque las dudas que se llevan después cuesta sacarlas. Pero bueno, sigamos que esto está interesante. Por lo menos a mí me gusta. Entonces, vamos a ver. Sí, decime. Hay una pregunta en el chat. Ahí estoy viendo, a ver. El compensador que sea adelanto se refiere que primero está el cero y después está el polo. A eso se refiere con que el compensador es adelanto. Porque está adelantando la fase de la salida con respecto a la entrada. Si vos primero tenés el polo y después tenés el cero, se llama compensador en atraso. Pasa que acá hay un concepto que se mezcla, que es la fase, que tiene que ver más con el análisis de frecuencia. Cuando ustedes aplican una senoide a un sistema, la salida senoidal tiene una fase diferente a la fase de la entrada. Y depende para qué lado se mueva, si se mueve para un lado o el otro, es de adelanto o atraso. Eso significa de atraso o de adelanto. Si primero está el cero y después está el polo, el compensador se denomina de adelanto, porque a la salida ante una entrada senoidal produciría un adelanto de fase. Si primero está el polo y después está el cero, se denomina de atraso. ¿Sí, Pablo? Tiene que ver con la fase de la salida. Bien, entonces, vimos, este era mi método, mi sistema original, y yo quiero ese punto menos 3 más menos 3. Fíjense que este sistema, cuando yo hago el lugar geométrico de las raíces, me presenta dos rectas que salen a 90 grados, que se van separando, así como lo están viendo en el gráfico, ¿sí? Esa es la forma que tiene el lugar geométrico de la raíz de ese sistema. Y a mí me pide que trabaje en menos 3 más menos 3, o sea, me está pidiendo que trabaje más o menos, vamos a suponer que tenemos 3 por acá y más o menos por acá. Está viendo a ojo, ¿no? Como vemos, por más que yo cambie la ganancia, este sistema estando acá, va a ir para allá. Siempre acá estamos en ganancia 0, ¿no? Va a ir para allá y después va a ir para allá. ¿Se entiende? Se desplaza de acá para allá. No hay forma de que yo lo haga llegar acá. Porque, ¿qué sucede? Ese punto no cumple con la condición de fase. Los puntos que cumplen con la de ángulo, los puntos que cumplen con la condición de ángulo, son estos puntos que están sobre las dos ramas. Y lamentablemente este no. Entonces tengo que trabajar. Y ahora vamos a hacer los pasos para hacer el compensador en adelante. ¿Sí? ¿Qué hago? Selecciono el punto, lo pongo. Este yo ya lo imprimí, no me iba a poner a hacer todo a mano, lo imprimí también en MATLAB, pero ustedes lo pueden dibujar, que no es malo para que practiquen. Entonces, ¿qué hacen? Van a poner el punto en donde se encuentra. O sea, fijan el punto, este. Ese es el punto que yo quiero. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medir cuánto aporta cada uno de los polos y de los ceros del sistema a ese punto. Acuérdense que se mide, siempre se mide en sentido antihorario. Entonces sumo. El polo 1 me aporta 134 grados. Acá estaba el polo con ganancia 0, ¿no? Y acá estaba el polo con ganancia 0. Entonces tiro una recta del polo al punto, del polo al punto. Mido el ángulo, ¿sí? Tomando obviamente esta que es la horizontal como 0.
Mido el ángulo, uno aporta 134 y el otro aporta 100,5. Me dan 235 grados. Por eso, ese punto no es el lugar de las raíces. Porque fíjense, si yo en lugar de ese punto, yo elijo un punto de acá cualquiera, este de acá, este aporta 180 grados, este de acá aporta 180 grados, este aporta 180 grados, entonces esto me da un lugar de raíz. En cambio el otro punto, este no. Entonces, ¿qué hago? Le resto al resultado del aporte de ambos polos, le resto 180. Y me dice que mi sistema tiene un déficit de fase de 54,5 grados. Que si yo tuviera 54,5 grados más, ese sería un lugar de las raíces. O sea, pasaría a formar parte de mi lugar de las raíces. ¿Está bien? O sea, calculo mido el aporte de cada uno de los polos y veo cuánto me falta para llegar a 180 grados. Con eso que me está faltando, voy a agregárselo a través del compensador en adelanto. ¿Cómo lo hago? Ahora vamos a ver la parte importante. Yo ya tengo el punto de trabajo, ¿sí? En ese punto de trabajo, tiro una recta horizontal. Esta recta horizontal. O sea, dibujo del punto de trabajo una horizontal. Luego dibujo desde el origen al punto de trabajo. ¿Está bien? Tengo esas dos rayitas rojas, nada más. Y ahí vamos a aplicar la bisectriz, la regla de la bisectriz. Con eso vamos a desarrollar el compensador en adelanto. Es decir, a esas dos rectas que acabo de tirar, le tiro una tercera recta, que es la bisectriz de estas dos. No hice nada más, simplemente el punto de trabajo nuevo, que ya no me importa mi lugar de raíz. Yo lo único que sé es que para que este punto sea parte del lugar de raíz, tengo que proporcionarle a mi sistema 54,5 grados. Entonces, ¿qué hago? Tiro las dos rectas, tiro la bisectriz, y de ahí mido para cada lado la mitad de los grados. Si tenía que poner 54,5 grados, voy a poner 22,5 para un lado y 22,5 para el otro. Y tiro las rectas que pasan con esos ángulos, y en donde cortan voy a poner el 0. Profe, ¿no es 26, algo? Cada Sí, uno? eso, lo que da ahí. Eso sí, perdón, 22 no, 26, 27. 27,25 sería. ¿Sí? Bien, profe. Creo que me falló la calculadora mental. Bien por decirlo, muy bien. Entonces ahí tenemos el polo y el 0. Ya está el polo y el 0, el compensador está listo. ¿Qué hice con eso? Le agregué a mi sistema los grados que necesito para que ese punto, menos 3 más 3J, o menos 3 menos 3J, que acuérdense que siempre es tan complejo conjugado, ¿no? Forme parte del lugar de las raíces. Ya con eso está. Ya tengo, solo con eso, ya ubiqué ese nuevo polo y ese nuevo 0. Bueno, acá están todos los cálculos, ¿eh? Está bien, listo. Ya ubiqué todos los polos y el nuevo 0. Lo único que me quedaría ahora es calcular el alfa, que es por un cálculo nomás que está acá. Lo que me queda es meter ese sistema completo. Fíjense que yo pongo este nuevo dato, ¿sí? Yo tengo el dato de 1 es 6,4, el polo S más 6,4, y el 0 sería S más 2,7. Si yo trazo el lugar de las raíces de este nuevo sistema, fíjense cómo se ha modificado. Este lugar de las raíces que viene por acá es el que ya contempla a mi compensador. Ya cambié el lugar de las raíces, logré modificarlo para que pase por donde yo necesito que pase. ¿Y ahora qué queda? ¿Ver? Este lugar de las raíces ya desapareció, ¿no? Este ya no está más, porque ahora yo puse un compensador, este no está más. El único válido es el rojo. ¿Ahora qué queda? ¿Qué nos falta?
Y lo de acá. ¿Ganancia? Exacto, ya está. Falta eso, falta hacer lo mismo que hicimos antes. Ahora lo único que tengo que hacerlo es fijar este punto, medir el aporte que hace cada uno de los polos del sistema a ese punto, y los cero, mido la distancia y calculo la ganancia acá de mi nuevo sistema. ¿Bien? Todo el aporte de los ceros y de los polos, tengo un polo ahí, otro ahí, mido todo eso y calculo la ganancia del compensador, que es casi 11,85. Entonces, mi sistema de lazo cerrado, es decir, con toda la historieta puesta, tiene esta forma, y los polos, que era más menos 3, fíjense que me quedó en menos 3,02 más menos 3,15. ¿Está bien? ¿Por qué no es exacto, no es ideal? Y bueno, porque lo que pasa es que se mide con una regla, con un transportador, etc. Pero se puede hacer el cálculo de forma numérica, porque simplemente si ustedes lo ponen ahí, pueden calcular, bueno, si este está en 2, ¿cuánto vale el módulo hasta que llegue acá? Se puede hacer cálculo matemático con números, que eso se los dejo por curiosidad que lo hagan. Yo me acuerdo cuando la estudié, esta lo hice, es muy sencillo, pero hay que hacerlo, hay que ponerse. Y ese es un compensador por adelanto. Esos son los pasos para obtener un compensador por adelanto. Si tengo algo más puesto acá. Acá está mi compensador. La ganancia directamente la puse acá, pero en realidad la ganancia esta va acá arriba, ¿no es cierto? Y el resultado de los dos, creo que también lo dibujé, porque me gusta probar los sistemas en el Simulink, el compensado y no compensado. Ahí tenemos. El sistema original y el sistema compensado. Con dos respuestas totalmente distintas. Eso es un compensador por adelanto. O sea que hoy aprendimos a hacer un compensador, a compensar un sistema para que cumpla con los requerimientos del sistema de control, ya sea solo variando ganancia, o sea, utilizando el lugar geométrico de la raíz, variando la ganancia, o cambiando la ubicación del polo dominante a través del uso de un compensador en adelanto. ¿Qué busco cuando uso compensador en adelanto? Hacer que mi sistema cumpla con los requerimientos de respuesta transitoria. Si yo en lugar de un compensador en adelanto usara un compensador en atraso que vamos a ver en la próxima clase, lo que busco es no modificar la respuesta transitoria, pero sí cambiar las constantes de error estacionario, que es de velocidad, que ya lo hemos visto. O sea, cuando a mí me gusta cómo funciona en la parte transitoria, pero quiero que tenga menos error de estado estacionario. Y ahí uso el compensador en atraso. Pero el adelanto me sirve para hacer modificación en mi lugar de raíces para que ahora cumpla con lo que yo necesito. Bien, y ahora los escucho con las preguntas, y yo lo que voy a hacer mientras, voy a subir la guía, dejo de compartir esto, voy a subir la guía nueva de trabajos prácticos para que ustedes ya se pongan a hacerla. Y me dijeron que el 5R1 le debo los prácticos la vez pasada, ¿no? Yo tengo una duda, o sea, no me quedó bien claro cómo es el método del trazo de la bisectriz. Bueno, ahí lo vemos. Lo repasamos, Profe. y si no queda claro me volvé a avisar, ¿no? Profe, una pregunta, digamos, Profe, un poco menor si se quiere, en complejidad. Sí. Usted hizo alusión a que se puede hacer el cálculo exacto, más Sí. en el parcial por cuestiones de tiempo no lo va a exigir, ¿o sí, profe? No, no lo voy a exigir. Ah, perfecto. Eso es más que una pregunta, un poco, eso es una pregunta para saber cuánto tengo que calcular en el parcial. No, no hace falta que sea exacto, no te preocupes. Está bien, está bien. Vamos al tema de la bisectriz. A ver, vos estás en el punto de trabajo. A ver, vamos a hacerlo interactivo. Yo te pregunto y vos me contestás si entendés lo que digo. Esto es el polo que vos querés. ¿Está bien? Bien. Este es el origen, 0. 0 en J y 0 en real. 0, este es el origen. Trazo una horizontal desde el polo para el infinito. Es una horizontal desde el polo. Y trazo una línea desde el origen hasta el polo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí vamos bien. Mido este ángulo desde acá hasta acá con un transportador. Lo mido. Divido en 2 y trazo la bisectriz.
Esa es la bisectriz, Perfecto. ese es el ángulo que es la mitad para cada lado. ¿Y después qué hago? La fase que tengo que aportar yo con el compensador de adelanto, esa fase, que era 54,5 grados, la divido en dos. O sea, 27,25 para cada lado. Ya me acordé el número, ¿ven? Entonces le pongo 27,25 para acá, 27,25 para acá, y trazo una recta desde el polo que yo quería hasta que choque el eje. Y otra recta hasta que choque el eje. Cuando choco, esto es el cero. Y esto es el polo. Bien, profe, perfecto. Ahora sí quedó clarísimo. ¿Lo entendimos? Perfecto. Genial. Bueno, entonces vamos a practicar a ver si es cierto que quedó clarísimo. Pongan los legajos, pero no se me van de la clase porque yo habilito esto en la aula virtual ya. Vamos a ver, el 5R1 me dijeron que no había habilitado. 5R1 sí estaba. No, en el 5R1 no está, profe. Ah, no, ahí en el 5R1 no está. Estoy viendo que no está. Claro, porque usé ese curso para tomar final también y me faltó. Vamos a poner la tarea. Acá está. Ya está. Y ya está habilitado. Vamos a poner archivos, texto en línea no. PDF. Bien, ahí el 5R1 tiene los ejercicios de lugar de raíz. Dale, subo el de... Profe, ¿no había también una filmina de Ruth Hurwitz? Sí, no, no lo subí, me parece 5R1. Sí, esa falta también. Entonces Al el otro curso, 5R2 y tampoco está. ¿tampoco está en el 5R2? No, ya lo subo. Sí, porque Creo que vimos las no, dos no cosas sé, me juntas. parece que no. No, tampoco está. Ahí lo subo. ¿Dónde está? Lugar de raíces. Ahora el email lo encuentra. Parece que, claro. Mira esto.
Ahí está lo de root en el 5R1. Y ahora lo voy a subir al 5R2, que tampoco está. Bien. Y ahora vamos a la guía. Son 3 ejercicios, así que tiene que salir rápido eso de los compensadores en adelanto. Y profe, después puede subir el resto de las clases que faltan al Sí, virtual. estuve en eso, me lleva tiempo subirlo al YouTube, ni le estoy editando, lo estoy subiendo así como está, ¿no? Es más, creo que me olvidé de... Sí, vale, profe, así nomás. Es más, ¿vieron? Todo este tiempo que estuvimos así haciendo nada, estaba grabando. Entonces eso lo tengo que cortar porque si no uso espacio el vicio. A ver. Bien. Pusieron todo el legajo, ¿no? O sea, yo puedo guardar este chat y ya está el legajo de todo el mundo acá. Sí, profe. Listo, perfecto. Ahí ya subí en el 5R2. Sí, 5R2 y ahora subo la tarea en el 5R1. Sí, profe, ya aparece en el 5 bien. Bien, y acá subo en la 5R1. Son poquitos ejercicios, pero es suficiente para que entiendan. Listo, el 5R1 también lo tiene listo.
Bien. Listo, ahora ya estamos, ya es casi hora, así que espero que le vaya bien con los ejercicios. Cualquier cosa me mandan un WhatsApp y yo se los contesto por ahí. La idea es terminar ya con esto y arrancar la próxima clase con compensadores en atraso, y con eso terminamos todo lo que tenga que ver con la compensación a través del método en lugar de las raíces. Y ya quedaríamos listos para el parcial del 22. Cualquier consulta que tengan después del lugar de compensador en atraso lo vamos a tener que hacer por WhatsApp, y si hace falta nos juntamos por Zoom en algún momento. Así que listo, nos estamos viendo. Hasta luego. No, profe, hasta luego. Profe. Chao, profe, nos vemos. Modelo de parcial no tengo ninguno y me cuesta mucho hacerlo, así que después que le tome usted el parcial voy a dejar ese parcial como modelo. Profe, ¿podemos hablar un segundito, un tema? Sí, no hay problema. Bueno, chicos. Es por el tema del parcial. Justo con otra materia que estoy cursando en el mismo horario, tenemos parcial también del 22. Quería hablar con usted en primera instancia para ver si puedo rendir en otro momento. ¿Qué materia es? Economía es. Habla con la economía primero y si te dice que no, vemos. Bueno, le hablo con economía entonces. Tratar de arreglarlo con economía primero. Bueno, excelente. Si no me avisás, no hay ningún problema, vos tenés mi WhatsApp, así que ya vemos qué hacemos. Listo, excelente. Hasta luego. Listo, hasta luego. Profe. Sí. Creo que falta de subir la filmina de error en estado estacionario también. Ah, bueno, buen dato. Ahí me fijo. ¿A los dos? En el 5H2 no está. A ver, déjame que me olvide todo el sistema. Un momento. Vos tenés razón. Ve, ahí lo subo. Ahí lo subimos. Ahí habló un compañero del 5H1 y creo que tampoco está en el 5H1. Sí, no, ahí la subo a los dos porque veo que, por ejemplo, el que estoy viendo ahora no está que es el R2. Bueno, listo, profe, nos vemos. Así. Listo, hasta luego. Voy subiendo ese y nos vemos la próxima clase.